olvide, voy a grabar. Bueno, listo. Ahora hago lo mismo. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa en 1 por la aceleración. Estoy haciendo mi análisis en los dos ejes, ¿no? Este cuerpo tiene análisis en los dos ejes porque está moviéndose de manera horizontal y entonces siempre va a haber la normal y el peso también. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo la normal y tengo el peso, que vendría a ser masa en 1 por gravedad, y esto va a ser igual a la masa en 1 por la aceleración. Listo, ya hice mi análisis en el cuerpo 1, que viene a ser todo esto, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer mi análisis en el cuerpo 2, que viene a ser todo eso. Entonces voy a poner analizando, analizando el cuerpo 2. Como solamente hay movimiento en el eje Y, voy a decir sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Bueno, aquí antes que me olvide, como no hay movimiento en el eje Y, esto va a ser 0, ¿no es cierto? Porque solamente el movimiento está en el eje X. Ahí vendría a ser 0. Bueno, continuemos en esta parte. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? En el cuerpo 2 tengo la tensión, pero voy a borrar. Tengo la masa en, a ver, el cuerpo se está moviendo en esta dirección, ¿correcto? El cuerpo se está moviendo en esa dirección. Entonces, todo lo que esté a favor del movimiento va a ser positivo y todo lo que esté en contra del movimiento va a ser negativo, ¿no? Entonces, la tensión va a tener signo negativo y el peso va a tener signo positivo. El peso, ¿por qué positivo? Porque está a favor del movimiento, ¿no? Entonces, masa 2 por gravedad menos la tensión, y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser mi análisis del cuerpo 2. Una vez hecho eso, voy a hacer lo que es eliminación, ¿no? Voy a hacer eliminación. Entonces, vamos a poner acá eliminación. Copio esto, mi primera ecuación formada, y la segunda, ¿no? Que es la que vamos a utilizar, porque en eso sí hay movimiento. Entonces, tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Ya? A ver aquí. Ya, tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora copio esto, que vendría a ser la masa 2 por la gravedad menos la tensión, y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Listo, ahora elimino las tensiones, tensión con tensión se va, y me va a quedar la masa 2 por la gravedad, y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Tengo que despejar la aceleración. Entonces, ¿dónde está la aceleración? Está en el segundo miembro. Entonces, ¿qué hago? Factorizo en el segundo miembro, ¿no es cierto? Entonces, factorizando en el segundo miembro, esto me va a quedar igual a masa 1 más la masa 2. Y despejando la aceleración, esto va a ser igual a la masa 2 por la gravedad sobre esto que está multiplicando, se va a venir a dividir masa 1 más la masa 2. La aceleración va a ser igual a ¿cuánto? Despejo, diré este reemplazo, ¿no? Masa 2, ¿cuánto es? 6 por gravedad 9,8 sobre la masa 1, 4 más 6. La aceleración va a ser igual a ¿cuánto le sale, chicos? ¿Cuánto le sale ahí? A ver, sale de 5,88 metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ya encontré la aceleración, ahora tengo que encontrar el valor de la tensión, ¿no? La tensión me está pidiendo. Entonces, aquí voy a poner calculando
tensión. ¿Listo? Ahora puedo utilizar cualquiera, no voy a utilizar la primera que ya está despejada. Entonces copio y esto me va a quedar igual a masa 1 por la aceleración. Entonces la tensión va a ser igual a la masa 1, que viene a ser la masa 1. ¿Cuánto es la masa 1? 4 kilogramos por la aceleración, que viene a ser de 5,88 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la tensión va a ser igual a ¿cuánto? 23.52. 23,58 newton. Y listo. Entonces esto vendría a ser la aceleración y esto vendría a ser la tensión. Bueno, así se hace cuando el ejercicio les diga que no tiene fricción, ¿ya? Cuando no hay fricción, entonces hacen de esta manera. Cuando hay fuerza de fricción, cuando hay coeficiente de fricción, ya sea cinético o estático, entonces tienen que hacer de diferente manera, ¿no? Utilizar la fuerza de fricción. Obviamente que sigue el mismo procedimiento, no se hace el mismo procedimiento, ya, pero un poquitito más larguito, pero es el mismo procedimiento, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, voy a volar. Bueno, este es del licenciado Rocha. ¿Hay alumnos del licenciado Rocha acá? Hola, hola. ¿Hay o no hay? No hay. Entonces pasemos al otro. Bueno, si no está. Eso me mandaron. Bueno, esto de la Lice en Virginia, ¿ya lo hicieron, chicos? Explíquelo, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Me dicen, ¿no? Un hombre arrastra una caja por el suelo horizontal mediante una fuerza que forma un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Con qué fuerza debe tirar para que la caja de 500 kilogramos se mueva con velocidad constante? Si el coeficiente de fricción es de 0,4. Bueno, voy a sacar mis datos primeramente. Datos, ¿qué datos tengo? El ángulo no lo voy a poner. Tengo la masa, que es un dato muy importante que siempre lo voy a utilizar y que vendría a ser de 500 kilogramos. Que se mueve con una velocidad constante. Cuando les dice velocidad constante, ¿qué significa, chicos? En MRU lo hemos visto, ¿no es cierto? Cuando la velocidad es constante, cuando la velocidad es constante, significa que no va a existir aceleración. La aceleración me permite el cambio de velocidad constante, ¿no? O sea, para poder aumentar de velocidad se utiliza aceleración. Cuando usted está manejando su moto o su auto, para que ande más rápido, ¿qué hace? Acelera, ¿no? Pero si no hay aceleración, quiere decir que la aceleración va a ser cero, ¿no? O en otras palabras, cuando la velocidad sea constante, la aceleración va a ser cero. Bueno, eso viene de teoría, ¿no? Pues hay que dominar también un poco la parte teórica. Entonces, sabiendo esto, sí, dígame, Coca Ligerón. Yo soy de Licen Rocha. No, usted es de licenciado Rocha. Ya, bueno, después hacemos el otro, ¿ya? Entonces, cuando la velocidad sea constante, significa que la aceleración va a ser igual a cero. Bueno, ese es un dato muy importante que me va a servir para hacer el ejercicio, ¿ya?
Bueno, sabiendo eso, voy a encontrar lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Con qué fuerza se debe tirar? ¿Con qué fuerza se debe jalar? ¿No? Para que se mueva la caja con una velocidad constante, me dice. Bueno, este análisis es muy importante, esta es la clave. Una vez hecho esto, ya hacemos lo que siempre sabemos hacer, ¿no? Analizo mi cuerpo, entonces el cuerpo, perdón, analizo aquí la normal, la fuerza de fricción, y aquí está la fuerza, y esa fuerza tiene un ángulo de 30 grados, y hacia abajo va lo que viene a ser el peso, ¿no es cierto? Entonces aquí está la normal, aquí está la fuerza de fricción, y aquí está el peso, que es la masa por la gravedad. ¿Ya? Listo. Ya hice mi análisis de cuerpo libre o diagrama de cuerpo libre acá. Ahora, una vez hecho eso, aplico lo que viene a ser la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X o Y va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Aceleración, ¿no? Puse gravedad. A la masa por la aceleración. Listo. Y hago mi análisis, ¿no? ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo la fuerza, pero obviamente que voy a tomar en cuenta su componente en X. Como tiene ángulo, tiene dos componentes, ¿no? Y la componente en Y. Bueno, entonces tengo la fuerza en X. Tengo la fuerza en X y menos la fuerza de fricción. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Y hemos dicho que la aceleración va a ser cero, ¿no? Porque la velocidad es constante, no existe aceleración. Entonces, si la aceleración es cero, todo lo que está en el segundo miembro se va a convertir en cero. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por cero me va a dar cero. Entonces, esto va a ser igual a cero. Ahora desgloso un poco más mi ecuación. Fuerza en X es igual a ¿qué, chicos? ¿Se acuerdan? La fuerza va a ser a seno o coseno. A coseno Coseno. de la... Excelente, ¿no? A coseno de 30 menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a ¿qué? El coeficiente de fricción por la normal. Esto es lo mismo que decir esto, ¿no? Y esto va a ser igual a cero. Bueno, una vez hecho eso, hago el mismo análisis, pero al eje Y. ¿Ya? Y voy a decir, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo la normal y tengo el peso, ¿no? Masa por gravedad. Y esto va a ser igual a que, como no hay movimiento en el eje Y, entonces no va a existir aceleración, solo se está moviendo de manera horizontal, no de manera vertical. Entonces va a ser igual a cero. Ahora de aquí despejo la normal, y despejando la normal, esto me va a quedar a la masa por la gravedad. Y la normal va a ser igual a la masa. Aquí reemplazo datos ya, voy a aprovechar. Aquí puedo reemplazar datos. A ver, me estoy olvidando de un dato, ¿no? Acá. ¿De qué dato me estoy olvidando, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se han dado cuenta? ¿De qué dato me olvidé? A ver. Están durmiendo, chicos, están durmiendo. Bueno, me olvidé de la fuerza en Y, ¿no es cierto? De esto. Entonces va a ser más la fuerza en Y, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a cero. Voy a desglosar la fuerza en Y y me va a quedar la normal menos la masa por la gravedad más la fuerza en Y, que viene a ser la fuerza. ¿Qué función trigonométrica va a tener? Seno, ¿no? De 30. Y esto va a ser igual a cero.
Y listo. Ya tengo ya. Y de aquí despejo la normal, ¿no? Despejando la normal, esto me va a quedar igual. Esto que está con signo negativo se va a ir con signo positivo, masa por gravedad. Esto que está con signo más se va a venir con signo menos, que viene a ser fuerza seno de 30. ¿Correcto? Bueno, una vez hecho eso, ¿puedo reemplazar acá en la normal? ¿Tengo el valor de la fuerza? No, no tengo, entonces no reemplazo. ¿Ya? Lo dejo ahí nomás. Lo que yo quiero saber aquí es la fuerza, ¿no es cierto? Y no sé fuerza, entonces no voy a reemplazar. Lo que voy a hacer es sustituir más bien, ¿no? Bueno, entonces me voy a mi análisis en el eje X, que viene a ser esto. Donde dice N, en vez de poner normal, voy a poner lo que equivale. Voy a sustituir. Entonces la fuerza por coseno de 30 menos coeficiente de fricción, en vez de poner N, voy a poner lo que equivale, ¿no? La masa por la gravedad menos la fuerza seno de 30 y nada más, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Ya sustituí. Ahora solamente voy a tener una incógnita, ¿no es cierto? Que vendría a ser la fuerza, que es lo que necesito saber. Bueno, ¿cómo hago desaparecer el paréntesis? Aplicando propiedad distributiva, ¿no? Aplico propiedad distributiva. Aplicando propiedad distributiva, esto me va a quedar de esta manera, ¿no? Menos por más va a ser menos. Entonces, coeficiente de fricción por masa por gravedad. Menos por menos va a ser más. Entonces, coeficiente de fricción por esto va a ser el mismo, ¿no? Coeficiente de fricción por fuerza de seno de 30. Ay, carajo, me pasé. Seno de 30. Y esto va a ser igual a 0. ¿Correcto? Ya desapareció la fuerza de fricción. Ahora, esto que está con signo menos, lo voy a llevar con signo cambiado al otro lado, ¿no? Lo voy a llevar a otro miembro. Entonces me va a quedar fuerza coseno de 30 más coeficiente de fricción, fuerza seno de 30, y esto va a ser igual al coeficiente de fricción, masa por gravedad. ¿Qué necesito saber? La fuerza, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo factorizar la fuerza. Factorizando la fuerza, esto me va a quedar a coseno de 30 más coeficiente de fricción por seno de 30. Y esto va a ser igual a coeficiente de fricción por la masa por la gravedad. ¿Correcto? ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Simplemente despejo la fuerza. No, aquí lo voy a hacer ya. Bueno, entonces, despejando la fuerza, esto me va a quedar igual a coeficiente de fricción por masa por gravedad, y eso va a ser sobre esto que me está multiplicando, se va a venir a dividir, que vendría a ser coseno de 30 más coeficiente de fricción por seno de 30, ¿no? ¿Listo? Entonces, la fuerza va a ser igual, reemplazando datos, coeficiente de fricción. ¿Cuánto es el coeficiente de fricción, chicos? 0,4, ¿no? 0,4 por la masa, que viene a ser de 500, por la gravedad, que es de 9,8. Y eso va a ser sobre el coseno de 30 más coeficiente de fricción 0,4 por seno de 30. Listo. ¿Y cuánto me sale eso, chicos? Me sale 1838,60. 1838,60, ¿no? Sí.
Listo, y eso vendría a ser la respuesta de ese ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Auxiliario, tengo una pregunta. Sí, dígame. En la parte donde dice masa por gravedad, ¿puedo poner directamente el peso en el examen? Claro, puede poner directamente el peso, pero por ¿No? estrategia, mira, claro, puede hacer, pero le va a salir un poquito más largo, ¿no? Eh, por ejemplo, claro, puede poner W, con lo que se sienta más cómodo, ¿no? Por ejemplo, yo le he puesto ahí masa por gravedad, ¿por qué? Porque el dato que me está dando es la masa, y para poner peso tendría que calcular primero peso, ¿no es cierto? Ya eso es opcional ya. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se siente más cómoda? Le va a salir también. Ya puede poner peso también. Ya, pero por estrategia yo ahí lo puse masa por gravedad porque me está dando la masa, ¿no? Si me hubiera dado el peso es, por ejemplo, 50 newton, me hubiera dicho, entonces le hubiera puesto peso, ¿no? Para poder simplificar, para poder eliminar, entonces sería recomendable ponerle ahí masa por gravedad cuando el dato que te dé, digamos, en kilogramos, ¿no? ¿Ya? Cuando vayan practicando su ejercicio se van a dar cuenta que más le va a convenir poner masa por gravedad para no estar haciendo otro paso adicional más. Muchas gracias, ¿Ya? auxiliario. Listo. Entonces vamos a continuar. Ya apareció los alumnos de Rocha, ¿no? Vamos a hacer entonces el ejercicio que me mandaron ellos. Ustedes están volando, me parece, o se han saltado los temas. No sé qué han hecho, pero ya están ya en calorimetría, ¿no? En termo. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Que viene a ser la número 3, ¿no? Es sencillo, es fácil nomás este ejercicio, solo que hay que saber utilizar el calor latente en este ejercicio que me mandaron. ¿Dónde está? La que entró, ¿me mandó esto o me mandó las 7? Me mandaron dos ejercicios de Roche. Era este, auxiliar. Bueno, entonces vamos a hacer esto, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, este es el más sencillo. Cuando haya dos sustancias, usted los datos siempre tiene que sacarlo de manera separada. Pero aquí como solamente me está hablando de agua, me está diciendo que el agua se convierte luego en hielo, me está diciendo, ¿no? Se coloca 150 gramos de agua. Voy a sacar los datos mientras voy leyendo. Me dice que la masa es igual a 150 gramos. El siguiente tema que van a tocar con Virginia y Churke va a ser esto. Con Dimomas, supongo, claro, todos tienen que avanzar este tema, ¿no? El siguiente tema, calor, ¿ya? Entonces me dice que está a una temperatura de 15 grados Celsius en un congelador y se obtiene hielo. Dice, ¿no? Temperatura 1 y temperatura 2 va a ser la temperatura final va a ser a menos 8 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor se dio el agua? Me está diciendo, ¿no? Tome en cuenta que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramos por grado Celsius. El calor específico del hielo es de 0,5 calorías gramos por centígrados, ¿no es cierto? Y el calor latente de fusión es de 80 calorías. Bueno, una vez leído el enunciado del ejercicio, voy a sacar lo que viene a ser mis datos, ¿no? Ya saqué mis datos, lo más importante. Ahora, tengo que graficar siempre cuando haga este tipo de ejercicio, ¿ya? Eso me ayuda bastante a que me oriente. Entonces, hagamos de cuenta que este es mi termómetro, ¿ya? Este es mi termómetro, lo estoy poniendo así, ¿ya? Otro dibujo en el termómetro va a ser un eje cartesiano. Ya hagamos de cuenta que este es su termómetro, esto. Y su termómetro me dice, usted va a poner al congelador a una temperatura de ¿cuánto? De 15 grados Celsius. Entonces, a esta temperatura usted va a poner su recipiente, ¿no? Al congelador lo pone. Y aquí está en agua nomás todavía, ¿no? Y
Y luego va a pasar un determinado tiempo y esto se va a congelar y va a estar a una temperatura de menos 8 grados Celsius. Ahora me está diciendo cuánto de calor se dio el agua, cuánto de calor perdió el agua. Eso es lo que me está pidiendo calcular. Para lo cual, lo que yo tengo que hacer es analizar analizar mi gráfico, ¿no? Por ejemplo, el agua va a iniciar a una temperatura de 15 grados Celsius. Luego se va a empezar a enfriar, enfriar, enfriar y va a llegar a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Y una vez que llegue a 0 grados Celsius, se va a congelar. Y una vez que se congele, va, va a seguir bajando su temperatura hasta llegar a menos 8 grados Celsius. ¿Correcto? Ahí está, listo. Ahora, para los alumnos de Richard, cuando hay cambio de temperatura, se le conoce como calor latente o calor sensible. Calor sensible, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a calcular el calor sensible 1 del agua, ¿ya? Y en esta parte, cuando no hay cambio de temperatura, pero sí hay cambio de estado, entonces ahí voy a aplicar lo que viene a ser el calor latente de fusión, ¿ya? Porque se está, de sólido se va a volver a líquido, ¿no? Aunque no se diría calor latente de fusión, ¿no? Pero aquí me está dando el calor latente de fusión, ¿ya? Bueno, ahora aquí voy a calcular el calor sensible 2, ¿no? Desde aquí hasta aquí va a haber cambio de temperatura, pero no va a haber cambio de fase. Entonces ahí calculo el calor sensible 2. Aquí voy a calcular el calor latente. Entonces voy a hacer esos cálculos, ¿ya? Bueno, cuando el cuerpo está ganando calor, por ejemplo, 80 calorías gramos, cuando está, por ejemplo, de manera ascendente, cuando está ganando calor, no cuando está perdiendo, cuando está ganando calor, aquí se le pone signo positivo. Pero cuando está perdiendo calor, se utiliza el mismo dato, pero aquí en el calor latente de fusión se pone signo negativo, ¿ya? Eso hay que tener mucho en cuenta. Por ejemplo, aquí está de manera descendente, está perdiendo calor, no se está yendo enfriando. Entonces voy a utilizar este calor latente de fusión, ya que viene a ser el mismo, pero con signo contrario. Y cuando esté de manera ascendente, ganando calor, esto se va a trabajar con signo positivo. ¿Ya? Eso hay que tener mucho en cuenta. Bueno, sabiendo eso, voy a calcular los calores sensibles. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí calculando el calor sensible 1. ¿Cuál es la formulita del calor sensible? Es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura, que viene a ser la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no es cierto? Bueno, reemplazo datos. El calor sensible 1 va a ser igual a la masa, que viene a ser de 150 gramos, por el calor específico. Cuando se encuentra el agua en estado líquido, su calor específico es de 1, ¿no? 1 caloría, gramos por grados centígrados. Esto va a ser por la temperatura 2. Estamos haciendo ahorita el cálculo solamente en este sector. Se hace por parte, ¿no? Ahorita estamos haciendo aquí, ¿ya? Entonces, la temperatura final, ¿cuánto vendría a ser aquí? 0. Temperatura inicial, ¿cuánto vendría a ser? 15, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner 0 grados Celsius, temperatura final, menos la temperatura inicial, ¿dónde empieza? En 15 grados Celsius. Y listo. Y aquí el calor sensible 1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale ahí, chicos? Menos 2250, ¿no? Gramos con gramos se va, grados centígrados se va con grados centígrados y me quedan calorías. Listo. Ahora ya hice el cálculo en este sector. Ahora voy a hacer el cálculo en este sector. No ve así por partes hay que ir. Cuando tengo una sola sustancia. Y listo. Y voy a decir entonces calculando
calor latente de fusión. Aquí, calor latente de fusión. Cuando hay cambio de estado, se calcula primero calor latente de fusión. Bueno, entonces, calculamos, ¿no? El calor latente de fusión va a ser igual a la masa por la línea de fusión, yo le digo, ¿no? O calor latente de fusión, dicen otro. Entonces, el calor latente de fusión va a ser igual a la masa. La masa va a ser siempre la misma, que viene a ser 150 gramos por línea de fusión o calor latente de fusión, que viene a ser ¿cuál? ¿Cuál voy a utilizar, chicos? ¿Esto o esto? Voy a utilizar el que tiene menos, ¿no? Menos 80 calorías sobre gramos. Gramos con gramos se va y me queda calorías. ¿Cuánto sale el calor latente de fusión ahí? Menos, ¿cuánto le va a salir? 12.000. 12.000 calorías. ¿Listo? Ya está ya. Ahora. mm, Listo, ya calculé ese sector, ¿no? Ahora me toca calcular este otro sector, ¿no? Entonces voy a poner aquí calculando calor sensible 2. Entonces, el calor sensible 2 es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura, que es temperatura 2 menos temperatura 1, o final menos inicial, ¿no? Entonces, el calor sensible 2 va a ser igual a la masa, que viene a ser de 150 gramos por el calor específico. En este sector, el agua ya se encuentra en estado sólido, o sea, viene a ser hielo, ¿no? ¿Cuánto es el calor específico del hielo? Es de 0,5, ¿no? Entonces pongo aquí 0,5 calorías gramos por grado Celsius. Aquí voy a poner temperatura 2. Me espera un ratito, chicos, por favor. Me está llegando un pedido un ratito. Bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, ahora aquí, la temperatura final, ¿cuánto vendría a ser, chicos? Vendría a ser menos 8 grados Celsius, ¿no? Y iniciaría en 0 grados Celsius. Entonces, el calor sensible 2 va a ser igual a ¿cuánto? Menos, le va a salir negativo, menos Menos 600 600. calor. Bien. ¿Listo?
Entonces ya calculé el calor sensible 1, el calor sensible 2 pero el calor latente de fusión y el calor sensible 2. Ahora, una vez hecho eso, me está pidiendo cuánto de calor se dio, ¿no? O perdió. Entonces calculo el calor total, ¿no? El calor total. Para lo cual tengo que unir, ¿no? Calor sensible 1, dependiendo del signo que tenga, ¿no? Más calor latente de fusión, más calor sensible 2. Tengo que sumarlo, ¿no es cierto? Entonces voy a poner calor total va a ser igual a calor sensible 1. Lo voy a poner con su signo, ¿no? Más por menos va a ser menos. Entonces, 22.250, ¿no? Menos calorías. Aquí sería más por menos, va a ser menos. Entonces pongo con su signo que viene a ser menos 12.000 calorías. Aquí va a ser menos 600 calorías. Entonces el calor total va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser menos 14.850, ¿no? ¿Eso le salió? Listo. Y ahí termina este ejercicio. Ya, entonces eso vendría a ser qué cantidad de calor se dio el agua. Entonces se dio de menos 14.850. ¿Ya? Cuando esté de manera descendente de esta forma, tienen que leer bien el enunciado, por si les ponen el examen, ¿ya? Hacen de esta manera. Es el mismo procedimiento, solamente hay que tener mucho cuidado en el calor latente de fusión, ¿no? Que viene a ser este sector de acá. Cuando está ganando, hacia arriba, positivo. Cuando esté perdiendo, negativo en el calor latente de fusión. Si hay calor latente de vaporización,